Hola, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por llegar a este video. El día de hoy ya estamos por fin partiendo a nuestra aventura en Corea. Ahora mismo me encuentro en el aeropuerto. Bueno, estoy en camino para el aeropuerto de Ámsterdam y vamos a iniciar con el vuelo. Vamos a saber cómo es viajar en Korean Air. He estado esperando mucho este momento, así que no digo más, continuemos con esta aventura. Y vamos a buscar el vuelo entre todos estos vuelos que están saliendo hoy. Si es a las 8 o 9 de la noche, debería estar por aquí. Ahí lo encontré, es el penúltimo. O 9:20 Seúl. Y llegamos a la puerta de Korean Air y de hecho ya estamos abordando. Que comience la aventura, amigos, que comience la aventura. Les voy mostrando todo. Realmente ya estamos en un punto en el que, de hecho, ya está iniciando, están empezando las personas con requerimientos especiales. Entonces, solo obviamente esperar mi grupo y voy a seguir grabando dentro del avión. Vamos, vamos. Ok, amigos, ahora sí estamos yendo a Corea, es oficial. Vamos a entrar al avión. Vamos, 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 vamos para Corea. Vamos, vamos, vamos para Corea. Thank you. Thank you. Okay, we're gonna do. Thank you. Ok, ya estamos en el avión. Hola. Y nos dieron esto de aquí, que son audífonos. Esto de aquí no sé qué es. Voy a abrir. Me parece que son unas pantuflas. A ver, voy a ver. Ok, son unas pantuflas y un cepillo y pasta dental. Entonces, de todas formas ya tengo estos dos. De hecho, me acabo de colocar las pantuflas, acabo de tirar las zapatillas. Pero vamos a ver qué tal. De hecho, me gusta llevar las pantuflas aquí porque estas creo que son muy planitas. Pero igual es muy útil por si no traes las pantuflas. Estas de acá están perfectas. Y bueno, tienes un cepillito y pasta dental en caso hayas dejado el tuyo en la maleta en la cabina. Y por último, hay ¿qué más? Bueno, una mantita para el frío que igual no creo que tenga porque estoy súper abrigada. Y es eso. Está pasando Blackpink. Oh, pero Blackpink nos va a dar las instrucciones, Blackpink. Al final realmente esto era una presentación antes de las instrucciones. Nos cuentan un poco que se puede encontrar la música de este grupo en la plataforma que encontramos en el avión. Y también sobre, pues, explicando un poco de compartir su cultura al mundo, la cultura coreana, principalmente alrededor del mundo. Amigos, me sentí VIP. Nos dijeron a todos que pasemos un lindo viaje y que lo disfrutemos. Blackpink, tengo su bendición. Okay, algo que no me percaté es esto de aquí, que es el mando. Si presiono aquí, puedo tener el mando que es para, pues, la pantalla. Y atrás, ¡tac!, tenemos un teclado y tenemos el mando de un play. Entonces, wow, vamos a ver si se puede jugar aquí. Bueno, viendo estos videos me pongo a reflexionar porque cuando tuve viajes con otras aerolíneas, los videos de presentación eran más a la parte geográfica de lo que te podía dar ese país, pero cuando es para Corea creo que el punto de atención para la persona que viaja para Corea es parte del K-pop, porque es algo que representa mucho a la cultura coreana. Y también había la versión para niños. Esto me mató, de verdad. O sea, es increíble que haya también la versión para niños. Necesitamos una más así en los viajes en Latinoamérica. Era súper entretenido.
Y adivinen, me sentí realmente afortunada porque en el medio estaba un asiento vacío. Había un asiento vacío en el medio, así que pude estirar un poquito mis piernas y acomodar mis cosas. Gracias, gracias con el de arriba. Antes de partir yo ya me estaba listando sobre qué cosas me iba a ver en todo el viaje y por supuesto era algo relacionado a la comida coreana. Para los que no saben, soy completamente fanática de la comida coreana, me obsesiona. Tanto así que cocino probablemente unas 4 veces a la semana comida coreana. Lo sé chicos, tengo un problema, pero bueno, el video no es sobre esto. Así que ya nos despedimos sobre el aeropuerto de Ámsterdam porque estamos en camino a nuestra aventura en Corea. Ok, no pasaron, bueno, pasaron al menos 1 hora y media del vuelo y nos trajeron la comidita. Esta de aquí es el kimbap, no, bibimbap, que es básicamente un mix de arroz que está aquí. Creo que no da para verlo, pero está así. La salsa clásica para el bibimbap, que es el con gochujang, a- aceite de sésamo ajonjolí, aceite de ajonjolí, un topping de, me parece que es pepino, con esta salsa picante de gochugaru y la carnecita con los vegetales. Entonces se supone que debemos mezclar todo y voilà. Y por último también trajeron esta sopita de aquí, que es una sopa de miso. Ajá. Huele muy bien, chicos, huele muy bien. Y aquí me pedí un juguito de manzana y un vino rojo. Vamos a comer. Ok, acabo de juntar todo y va a quedar así. Wow, se ve muy rico. Para mis ojos se ve demasiado rico. Vamos a probar un bocado de aquí. Así uno bien grande. Mm, mm, Ok, el clásico tour del baño. Vamos a ver qué hay. No es cualquier baño, es el baño de Korean Air. Ok, pues tiene los clásicos papeles. Lo que me llama mucho la atención es que, bueno, tiene jabón, pero estas copitas no sé de qué es. Me parece que es para tomar bueno, no tomar el agua, sino para enjuagarte después de cepillarte. Esto es mío. Y esto de acá que me encantó lo voy a usar para ver qué tal. Es un hidratante. En el avión hace mucho frío, el aire acondicionado te deshidrata mucho, entonces voy a probar qué tal me va con eso. Creo que nada más por ahí el diseño, pero todo el resto es tranquilamente parte de un baño de avión. Chicos, llegó la hora del desayuno y ya son las... Bien, el reloj me dice 1:30, pero creo que esto es la hora de Ámsterdam aún. Hora coreana son unas probablemente 3 de la tarde. Por ahí vamos a ver, igual les voy a compartir. Ya amanecimos y nos trajeron el desayuno. Había 2 opciones, uno desayuno donde era más como americano, tenía un poco de yogur, croissant, tipo esas cosas. Y esta de aquí, obviamente, me la pedí, que es el desayuno más coreano. Les voy a ir mostrando claramente el apple juice, que es de mi juguito de manzana. Hay frutitas, hay cebolla, me parece que es cebollita en salsa de soya. Esta me parece que es furikake, no sé si tiene el mismo nombre escrito, pero es para
sazonar el arroz. Entonces eso lo voy a colocar aquí. Ok, creo que ahora puedo grabar un poco. Ya le puse el polvito que sazona y ahora lo que debo hacer es moverlo un poquito para que se hidrate todo lo que hay en el furikake. Bueno, le digo furikake porque entiendo que es así, pero igual no sé si tiene el mismo nombre en coreano. Ok. Este plato se llama gachas, si estoy en lo correcto, y realmente es un sabor muy suave, pero cuando lo acompañas con esa cebollita que está al lado, es muy muy rico, es una explosión de sabores porque hay un equilibrio entre el sabor del furikake, el arroz y esa cebolla, muy rico. Y nos despedimos con un rico café, ya llegando a tierras coreanas. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita porque se te va a avisar en los próximos videos. Estamos por muchas más aventuras en Corea del Sur. Este viaje es una locura, así que te veo en el siguiente video. ¡Chao!